Hola, hola. Este es el segundo de esos vídeos que te decía de esta serie sobre la organización Pulpo y todavía creo que va a venir uno después. Y te diría que este capítulo es probablemente el más incómodo porque es donde me voy a meter en la chicha que hay en este libro. Porque aquí ya no hablamos de tecnología, como os decía, hablamos de poder, hablamos de estructuras organizativas, hablamos de cómo está diseñada tu empresa para pensar, para decidir, para ejecutar y de por qué. Si lo que ocurre es que sigues funcionando como una jerarquía rígida del siglo pasado, la IA no te va a transformar, te va a dejar en evidencia. Así que la tesis de este capítulo que este libro aborda es muy simple y muy seria a la vez. Y es que no basta con meter inteligencia artificial en una organización vieja. Eso es como ponerle un motor de Fórmula 1 a un carro de supermercado. Hará mucho ruido, pero no va a ir mejor. Si de verdad lo que quieres es capturar el potencial de la IA, tienes que rediseñar la organización. Y esto no va de hacerlo en un proceso, no un departamento, no, la organización en mayúscula. Y aquí aparece la metáfora del pulpo, que me parece muy buena porque rompe con la obsesión casi infantil que todavía tenemos con la empresa tipo pirámide. La pirámide concentra y el pulpo, sin embargo, distribuye. La pirámide espera instrucciones. El pulpo detecta, interpreta y actúa. La pirámide escala control. El pulpo lo que escala es inteligencia. Eso no significa caos, ni mucho menos. No. Y esto es importante decirlo con rigor, porque cada vez que alguien plantea una organización más distribuida, aparece un miedo incómodo de esto me suena a desorden, o esto suena a que cada uno hará lo que quiera, o esto suena a poco serio. Y no. Una organización pulpo, como está aquí definida, no es una empresa sin dirección. Es una empresa con muchísima más capacidad de adaptación, porque lo que va a hacer es repartir la sensibilidad, la iniciativa y la capacidad de respuesta y hacer que todo sea más eficiente. Piensa en cómo funciona un pulpo de verdad. Aquí lo cuenta en el libro. Tiene un cerebro, sí. Bueno, uno no. Ahora te cuento, ¿eh? Sin embargo, buena parte de su inteligencia está distribuida por los tentáculos. No necesita que todo pase por un único centro para reaccionar. Ese es el punto clave. En entornos estables, una jerarquía clásica puede funcionar razonablemente bien. Sin embargo, en entornos donde cambian los clientes, te cambian los competidores, te cambia la regulación, te cambia la política, te cambia la tecnología cada pocos meses, centralizarlo todo no es una virtud, es un cuello de botella. Y eso conecta con algo que a mí me inquieta mucho, que me importa, y es que confundimos control con capacidad. Muchas organizaciones creen que están bien gestionadas porque lo que ocurre es que todo sube o todo baja, todo se valida, todo se aprueba, todo pasa por 3 comités, 5 PowerPoints, 20 emails y al final se decide. Y eso no es capacidad, eso es lentitud maquillada de gobernanza. Aquí en este libro sus autores justo nos plantean 4 piezas para entender esta anatomía del pulpo. Dicen el cerebro, el corazón y los ojos. Y luego tenemos los tentáculos, ¿vale? Y me parece una forma potentísima de explicarlo porque obliga a pensar la empresa como un sistema vivo en conexión y no como un organigrama. Vamos a empezar por el cerebro, o mejor dicho, por los cerebros que te anticipaba antes, porque el pulpo no tiene uno, tiene 9 cerebros, uno central y luego tiene 8 periféricos, uno en cada uno de los brazos. Y esto no es un detalle exótico, es clave de su ventaja evolutiva. De hecho, 2/3 de sus neuronas, 2/3, no están en la cabeza, sino que están distribuidas por el cuerpo. Cada brazo puede sentir, tiene sensores, puede procesar los estímulos y ejecutar movimientos de una manera semiautónoma sin esperar a que todo pase por un centro de mando central como nuestro cerebro. Y aquí está la primera gran lección para cualquier empresa que quiera operar bien en esta era de la inteligencia artificial. Y es que el cerebro de una organización pulpo no es un jefe que decide todo, es una inteligencia estratégica que orienta, que prioriza, que da contexto, que claro, marca la dirección, fija criterios, es capaz de asignar recursos y define qué es lo que importa, pone foco, aunque no intenta hacerlo todo. Y esta diferencia es decisiva, porque una cosa es liderar y otra muy distinta es monopolizar la inteligencia. En muchas empresas que veo,
La alta dirección sigue funcionando como si tuviera que pensar por todos, ya toman las decisiones ellos. Y entonces pasa lo previsible. El supuesto cerebro central se colapsa. Lo hemos colapsado más bien. Recibe demasiada información, demasiado tarde, demasiado filtrada y no le da tiempo a operar. Cuando la señal real del mercado llega arriba ya ha perdido fuerza, su matiz, si acaso, la urgencia, y entonces se decide desde lejos, con información parcial, caducada, sobre una realidad que lo mismo ya ha cambiado. Por eso, para mí, una de las ideas más serias de este capítulo es que el liderazgo del futuro no consiste en saber más que nadie, consiste en diseñar una organización que pueda aprender más rápido que la competencia. Esta es la clave. Y esto exige humildad. Muchísima más de la que solemos ver en muchos comités de dirección. Exige mucha humildad. Sin embargo, el pulpo no solo distribuye inteligencia, también distribuye la coordinación, porque sus 8 brazos, sus 8 tentáculos, no actúan como piezas aisladas, están conectados entre sí, por lo que podríamos llamar su collar neuronal, que es una arquitectura que permite compartir información y comportarse como un solo organismo sin necesidad de centralizar cada decisión. Esto es muy curioso y llevado a la empresa es crucial, porque descentralizar no significa fragmentar, no significa crear 8 silos más rápidos, sería un error. Significa construir una red de comunicación universal que tenga contexto, que sea en tiempo real, para que los equipos autónomos puedan actuar alineados en todo momento. Y aquí es donde entra una idea que cambia por completo con la inteligencia artificial. La IA no solo sirve para automatizar tareas, que también sirve para reducir fricción organizativa, o nos tiene que servir para esto. Tiene que servir para conectar información que está dispersa, perdida. Tiene que servir para resumir el contexto, para detectar anomalías, también para señalar cuáles pueden ser las prioridades y hacer visible lo importante antes de que sea tarde. En otras palabras, la inteligencia artificial puede convertirse en el collar neuronal de la organización y no sustituye a las personas, aunque sí, lo que hace es que multiplica su capacidad de coordinarse sin más burocracia en el sistema. Y esto importa muchísimo. Esto importa muchísimo porque uno de los grandes dramas de las empresas tradicionales no es la falta de talento, es la fricción interna. Información que no llega, equipos que no se enteran de lo que pasa, decisiones que se duplican, problemas que nadie escala a tiempo. Todo eso consume una energía brutal de la empresa. La organización pulpo, en cambio, busca que la inteligencia circule y se mueva, no solo que exista. Luego, fijaros, están los corazones. Y aquí la metáfora biológica se vuelve todavía más interesante, porque el pulpo tiene 8 tentáculos, con 8 cerebros periféricos y uno central, y tiene 3 corazones, uno sistémico que impulsa la sangre, y 2 branquiales que sostienen funciones vitales asociadas al movimiento y a la respiración. 3 corazones. Traducido al management. Una organización verdaderamente adaptable necesita latir de 3 maneras distintas. Y depende del contexto. Primero, un corazón analítico, el que permite parar de verdad, leer bien la situación, mirar datos, interpretar señales y luego tomar decisiones con rigor. Porque no todo se resuelve corriendo, a veces hay que frenar, hay que pararse para no equivocarse por ir más rápido. Segundo, hace falta un corazón ágil, que es el que nos permite ejecutar rápido, experimentar, aprender, lanzar, corregir y aprender en ciclos muy cortos, el que evita que la organización se quede congelada, esperando el plan perfecto. Porque en un entorno de incertidumbre, la velocidad también es una forma de inteligencia. Nos da ventaja competitiva. Y tercero, hace falta un corazón que esté alineado, el que mantiene viva la cohesión cultural. Ese propósito compartido que deberían tener las compañías, la confianza, que es importante, la sensación de que, aunque cada equipo tenga autonomía, todos estamos jugando el mismo partido. Y esto es especialmente importante ahora en estos tiempos, porque las organizaciones no están hechas de software, están hechas de personas que sienten y que viven una cultura. Yo aquí suelo decir algo que me incomoda un poco y que creo que es cierto en muchos casos, y es que muchas empresas hablan de cultura cuando en realidad están hablando más bien de obediencia. Y no, cultura no es repetir un eslogan en una convención.
Cultura es lo que guía las decisiones cuando nadie te está mirando. Cultura es el criterio que aparece cuando ya no hay tiempo para pedir permiso. Y en un mundo donde la IA acelera el ritmo de decisión, eso se vuelve todavía más crítico. Porque, fijaos, además el pulpo no es una máquina fría, es un ser muy emocional. De hecho, dicen los biólogos que tiene comportamientos distintos, que muestra curiosidad, miedo, exploración, juego. Me parece fascinante. Tiene personalidad, qué coño. Y la metáfora aquí también es muy útil, porque por mucha tecnología que metamos en una empresa, por mucha tecnología muy diferente, por mucha IA, seguimos trabajando con personas que pueden sentir entusiasmo y que lo mismo también sienten amenaza, o curiosidad y también miedo a quedarse obsoletas, energía y también fatiga o fragilidad. Así que esa descentralización no funciona solo con organigramas nuevos o herramientas más listas. Funciona cuando hay confianza de verdad, cuando existe seguridad psicológica, cuando la gente siente que puede decidir, que puede probar, que puede aprender, que puede equivocarse sin ser penalizada por ello a la primera de cambio. Y es que si no gestionas esa dimensión emocional, la organización no se transforma. Lo mismo se defiende, pero no se transforma. Y luego vienen los ojos. Los ojos son los sensores de la organización. Es esa capacidad de ver antes, de detectar, de anticipar señales débiles y que están ahí, de escuchar al cliente, al mercado, al empleado no solo de oficina, al de primera línea, a ese dato operativo, ese pequeño error que te anticipa un problema grande futuro. Una organización pulpo no espera a un informe trimestral para enterarse de lo que está pasando. Ve en tiempo real lo que está pasando, o casi en tiempo real. En la empresa clásica la información sube deformada, va capa a capa, con muchos sesgos. En la organización pulpo la información circula, se mueve, y ahí, otra vez, la inteligencia artificial cambia por completo la escala del problema, porque ya no solo automatiza tareas, sino que amplifica la percepción. Te ayuda a identificar patrones donde no se ven, a resumir grandes volúmenes de datos, a detectar anomalías, te puede ayudar a comparar escenarios, a anticipar riesgos. Le da más alcance a los ojos de la organización, sin duda que sí. Y esto no es una teoría futurista. Ya estamos viendo mejoras muy reales en productividad, en análisis, en tiempos de decisión, y además el contexto aprieta. Hay escasez de talento. Hay un capital que es más caro, hay tensiones geopolíticas de la leche, hay una presión energética brutal, hay infraestructuras críticas como las de los centros de datos que hoy se ponen en el punto de mira de guerras. Es decir, que no estamos rediseñando organizaciones por moda. Lo que estamos haciendo es porque el entorno ya no tolera, y digo tolera, ya no tolera estructuras lentas y rígidas. Y aquí entra otra característica fascinante del pulpo, que es su resiliencia radical. A diferencia de organismos mucho más rígidos, el pulpo puede modificar sobre la marcha la expresión de su ARN mensajero. Esto es brutal. ¿Para qué? Para adaptarse a cambios drásticos del entorno, incluso a variaciones que sean muy severas de la temperatura. Es decir, que no espera a reescribirse por completo desde el ADN, sino que ajusta el comportamiento en tiempo real con el ARN. Y para mí, esta es una de las mejores imágenes para explicar lo que debería hacer hoy una empresa del futuro, de mañana, que es no vivir de planes estratégicos cerrados, no depender de manuales operativos rígidos, no asumir que el diseño de hoy servirá intacto dentro de 2 años, lo mismo te dura 2 meses. Una organización pulpo detecta señales tempranas y reconfigura procesos, flujos de trabajo, equipos, prioridades, todo esto sobre la marcha, no porque no improvisa, sino porque aprende. Y llegamos a los tentáculos. Para mí, aquí está la parte más provocadora del libro, y es que los tentáculos son los equipos, las unidades, las direcciones, las personas que están más cerca del problema real, los que ven al cliente, hablan con él, la incidencia, la operación, la oportunidad, el fallo, porque desde arriba no se ve, lo ven los que están al pie del cañón en la trinchera. Son quienes pueden actuar con rapidez si les das contexto, herramientas y les das margen de operativa. No para improvisar sin criterio, y sí para responder sin tener que pedir autorización hasta para respirar. Esta es una idea profundamente
antiburocrática. Y por eso cuesta tanto, porque obliga a la dirección, al liderazgo, a renunciar a una fantasía muy arraigada, y es esa fantasía de que se puede controlar todo. Y no puede, y menos ahora. La empresa del siglo XX premiaba ese control vertical, estricto, capita a capita. Del XXI y siguientes va a premiar una capacidad de distribuir inteligencia sin perder coherencia. Ese es el salto, esa es la clave. Porque el modelo antiguo, fijaos que se parece mucho más a un amonite, que está protegido ahí por su caparazón, rígido, duro, aparentemente sólido, que qué bien que ha llegado en forma fósil, e incapaz de absorber los cambios drásticos del entorno, se convierte en un fósil. El pulpo, en cambio, va y sobrevive, precisamente por lo contrario, porque no depende de una coraza, sino que depende de su flexibilidad, de su sensibilidad, de su capacidad de adaptación continua, y eso le hace invencible. Y esa, para mí, fijaos, es la idea del fondo de este libro. La ventaja competitiva ya no va de esa organización que es más grande, más poderosa, más fuerte, no. Ni siquiera necesariamente la más tecnológica, tampoco. La ventaja la va a tener la organización que sea más capaz de percibir lo que pasa, de coordinarse, de aprender, de reconfigurarse a una velocidad brutal. Eso es una organización pulpo. Y eso es, de verdad, lo que exige la era de la IA en la que estamos en este momento. A mí me parece que aquí hay una verdad muy incómoda para muchos comités de dirección. Si cada decisión medianamente relevante tiene que escalar, tu empresa, lo mismo, no está bien gobernada para un entorno de IA como el que estamos, está mal diseñada. La buena gobernanza no centraliza todo, define qué se centraliza y qué no, define derechos de decisión. La buena gobernanza diseña autonomía con responsabilidad, con criterios. Y eso requiere, para mí, tres cosas. Primero, una claridad radical sobre la dirección. Segundo, una información accesible y útil en todas partes, abierta. Tercera, capacidades distribuidas para decidir y también para ejecutar. Y cuando una de estas tres falla, el modelo lo mismo no funciona. Si no hay claridad, hay confusión. Si no hay información, hay una intuición o fe ciega. Y si no hay capacidad distribuida, todo vuelve a atascarse hacia arriba. Y aquí yo metería una reflexión personal, probablemente muy mía, y es que durante años hemos premiado en management a quien mejor administraba la complejidad, no necesariamente a quien mejor la simplificaba. Y creo que en esta era de la inteligencia artificial esto va a cambiar. Va a ganar valor ese líder que quita fricción, que reduce capas, que acerca la decisión al problema, que convierte la información en criterio operativo, en conocimiento, en aprendizaje, en menos intermediación que es innecesaria y que tiene un diseño más inteligente de todo el sistema y que se ve como una organización. Porque esta organización pulpo no es solo una estructura más moderna, es una respuesta a un hecho, que es que el mundo se ha vuelto demasiado rápido, el mundo se ha vuelto demasiado interdependiente y demasiado ambiguo, demasiado caótico para seguir operando con una lógica industrial clásica. Ya no vale eso de pensar arriba y ejecutar abajo. Ahora necesitas pensar en red, aprender en red, actuar en red, con los tentáculos y con los corazones y cerebros que necesitas. Porque distribuir, como te decía, no va de democratizarlo todo. No todas las decisiones son colegiadas. No todas las decisiones son horizontales. No todas las decisiones deben abrirse. No, eso hay que decidirlo. Una organización seria distingue bien entre decisiones estratégicas, entre decisiones tácticas y entre decisiones operativas. Esto es fundamental. Lo importante no es que todo el mundo decida todo, no, es que no va de eso. Lo importante es que decida quien está mejor situado para decidir, con el mejor contexto posible, al ritmo que le exige su realidad. Va de esto. Y eso bien hecho es muchísimo más riguroso que el mando y control tradicional, porque obliga a definir mejor los marcos de trabajo, obliga a medir mejor los KPIs y los resultados, obliga a profesionalizar de verdad la autonomía. Y por eso, este libro me interesa tanto, porque yo creo que no vende humo tecnológico. Lo que pone encima de la mesa es una pregunta de management, de gestión del primer nivel. Y es que te plantea si tu organización hoy está diseñada para amplificar inteligencia o para bloquearla o reducirla. Si tus estructuras ayudan a que el talento responda mejor o solo ayudan a que todo quede trazado, bien puesto en un PowerPoint bonito.
Te preguntas si la IA va a convertir tu empresa en algo más sensible, más veloz, más capaz, o simplemente va a acelerar una burocracia que ya era torpe, pesada y lenta. Yo, sinceramente, cada vez tengo más claro que muchas empresas no tienen un problema de adopción de IA. Tienen un problema de arquitectura organizativa, de liderazgo. Quieren resultados exponenciales con estructuras lineales. Quieren toda la velocidad del mundo sin soltar un poquito de control. Quieren innovación sin redistribuir poder. Y eso no funciona. Eso no funciona. Así que, si tuviera que resumir la anatomía de esa organización pulpo en una sola idea, te diría esta. Y es que la ventaja competitiva ya no está solo en tener más recursos, sino en tener una organización que sea capaz de percibir antes, de decidir mejor y de adaptarse más rápido. Ese es el nuevo juego en el que estamos. Y la IA no sustituye esa necesidad. De hecho, la multiplica. Por eso, en este vídeo lo que quería es compartir esta invitación, no a admirar la metáfora del pulpo, es a usarla como un espejo. Mira a tu empresa, mira a tu equipo, mírate tú mismo como líder. ¿Dónde está hoy el cuello de botella? ¿En el cerebro? Porque todo depende de unos pocos. ¿En el corazón? Porque no hay confianza suficiente para distribuir. ¿En los ojos? Porque no ves la realidad a tiempo. ¿O en los tentáculos? Porque quizá las personas que están cerca del problema no tienen margen para actuar cuando tienen que hacerlo. Piénsalo, porque esa respuesta vale más que 100 discursos sobre transformación. Piénsalo bien. Y te dejo con esta idea final. Y es que las organizaciones que mejor van a ir navegando en esta próxima década no van a ser las que más IA compren, no. Van a ser las que mejor rediseñen su anatomía, su organización para convivir con ella. Las que entiendan que una empresa más inteligente no es una empresa con más dashboard, con más cuadros de mando. Es una empresa con mejor criterio distribuido, más viva, más sensible, más rápida, más rigurosa. Y en el próximo vídeo, para hacer este más breve, en el siguiente vídeo quiero hablar de una cuestión más decisiva, que es el final del libro, que es cómo construimos esa cultura adecuada para que todo esto no se quede en diseño organizativo bonito, sino que se convierta, gestionando ese cambio, en una forma real de trabajar, de decidir, de crecer y también de liderar.